Oye, vamos a empezar a saludar en este lunes 14 de septiembre, mes de la patria, donde estamos todos medio en 18 y fondeados en casa, supongo. Ojalá la gente se cuide esta semana. Eh, Empezamos este lunes, mitad de septiembre, junto a mi querido amigo Juan Enrique Spencer. Otro programa más de Hablemos de Vivir. Hoy día se viene bien interesante, eh, bien entretenido. Estamos tratando de buscar temas que sean contingentes a lo que estamos ocurriendo. Y hoy día vamos a hablar del miedo, de la formación de carácter, que es un tema que ya hemos venido hablando hace mucho tiempo con Juan Enrique, y vamos a introducir algo en lo que estamos hoy día, gente linda, que son el tema de las redes sociales, esta como de pronto un poco manipulación mediática y todo lo que conlleva estar tan expuestos a veces en las redes sociales y muchas veces el poco manejo que hay también de nosotros al estar expuestos a las redes sociales. Así que, Juan Enrique, continúe. Vamos a hablar en el día de hoy sobre los miedos y la formación de carácter. Se está repitiendo, hay un eco, ¿no? No, yo por mi parte, a no ser de que a lo mejor, como vamos a hablar hoy día de las redes sociales, se te hayan mezclado todas tus redes sociales. Hay un delay, eso es lo que está ocurriendo, hay un delay de... Sí, muy bien. Lo que vamos a hablar hoy día es sobre el miedo y cómo ese miedo nos hace vivir en un estado en el cual estamos perdiéndonos de la percepción, ¿no? Por eso es tan importante la formación de carácter para poder complementar, evitar, deshacer un poco esto de cómo el miedo nos está llevando a un estado de sobrevivencia más que de conciencia, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver. No tengo... Entre las conversaciones que hemos tenido, Yeka, está el hecho de que hemos sido generados con una adicción a la atención, ¿no? Porque antes el miedo se veía por percepción de una amenaza. Esa percepción de amenaza es una percepción absolutamente personal de qué es lo que constituye una amenaza para mí. Entonces el miedo es una percepción de que me faltan recursos para enfrentar una cierta situación en el presente o en el futuro, ¿no? Ahora, como hoy día ya no tenemos leones, ya no tenemos amenazas reales, entre comillas, ¿no? Empezamos a tener una amenaza que viene de el déficit de atención que tenemos del medio. Esto se traduce como, si yo no recibo, o sea, si yo me siento seguro en mí mismo, mi miedo viene por la no continuidad, ¿verdad? Sin embargo, si me siento inseguro de mí mismo, eh, yo lo que necesito es alimento, y ese alimento hoy día se llaman likes, o se llaman presencia en redes sociales. Se llama cualquier cosa que es cómo consigo que me pesquen. Entonces, la ansiedad que estamos viviendo es porque claramente estamos viendo que hay una ruptura de esa potencial continuidad, ¿verdad? Entonces, eso viene, si yo soy una persona relativamente segura, eh, puedo ver que a lo mejor el medio externo no me está dando la seguridad, ¿no? Pero si yo soy una persona insegura, la ansiedad está porque ya no estoy teniendo Los likes. la atención que mi adicción me requiere. Sé que puede sonar un poco complejo, pero ¿qué te parece? Claro, porque a lo mejor a muchos les pasa, y yo creo que igual como a veces como dicen algunas amigas, alguna gente que ya
estaba en el camino del despertar de la conciencia y aparece este bombardeo, o como hoy día le llaman infodemia, fake news, y todo este bombardeo como de información que antes nuestro cerebro no era capaz de procesar, o sea, no procesaba. Hoy día, además de tener como el corazón en equilibrio, tenemos también que tratar de tener esa ansiedad, que la queramos o no, nos llegó así como un tsunami. Entonces hay que tratar de manejar esas dos cosas y tú decir, oye, pero yo en realidad estaba en este camino del crecimiento, la conciencia, pero ¿por qué me está pasando esta ansiedad si yo no... ¿Qué pasa? Y claro, de pronto pasa que te metiste en la red social, te metiste al, no sé, por Twitter, a Facebook, a Instagram, hoy día hay TikTok, está el Snapchat, el YouTube, y una infinidad de cosas que tú de pronto, ¡boom!, otra vez perdiste el foco. Y empieza a generarse esta ansiedad, como dices tú, del que me vean, del que me miren, de que me den like, de que no sé, me comenten, de que me llamen. Entonces, como que otra vez se desordenó un poco el panorama, ¿no? Y empieza otra vez las redes sociales y todo lo que es la inteligencia artificial a empoderarse y a generar estos miedos. Y muchas veces es una bola de nieve que va creciendo, 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 y que no te das ni cuenta que también te la empiezas a creer. ¿De dónde se está repitiendo en realidad, no? Es que estas conversaciones con Juan Enrique las empezamos a sostener porque igual estábamos bien preocupados de que, claro, si bien estamos todos encerrados en pandemia, ya, es que estaba pasando como otra información en la pantalla y no nos veíamos. Entonces pasa que, así que pedimos paciencia a la gente linda, si estamos aburriendo o no estamos, como yo digo, se nos quedó pegado el tarro, porque estamos con problemas técnicos, Houston. Estábamos hablando con Juan Enrique de que si bien estábamos en pandemia y a lo mejor estar encerrados con estas enfermedades, a lo mejor la peste negra o las otras enfermedades fue muy distinto para nuestros antepasados porque estaban encerrados y en realidad la comunicación o las falsas noticias o la falsa información no era tal como es hoy día. Hoy día, claro, tú estás encerrado, pero en las redes sociales y esta saturación de información hace que tengas otro miedo más a los ya miedos personales que cada cual pueda tener como ser humano, ¿no? Como veníamos hablando, mira, ahí dice Ingrid que el audio está desfasado. ¿Cómo nos hacemos adictos? Ese es el gran tema, ¿no? ¿Cómo nos hacemos adictos a la atención? Eso es algo que viene de la propaganda, hay gente que ha invertido millones en ver la conducta humana, en ver cuáles son tus preferencias, para ver cómo controlarlos, ¿verdad? Por favor, por la calidad técnica y vamos a continuar. Hay muchas investigaciones de la conducta humana que les permiten ver a qué cosas somos adictos y son utilizadas bastante fuertemente en la propaganda que nos están concientizando y condicionando a través de los sistemas de difusión, ¿verdad? Esto de tener un Facebook y si puse una foto y tengo 120 likes y después pongo otra cosa y no me ponen ninguna, afecta al estado emocional de mucha gente cuando no ha tenido ese desarrollo natural de el carácter, ¿no? Porque el carácter es quien te da esa solidez para poder sostenerte en el tiempo sin la necesidad de esta mendicidad emocional de estar continuamente conectado, ¿no? En el cual yo necesito hacer como una proeza, como hacen los payasos, y después recibo mis risas. Si no recibo mis risas, me viene la ansiedad, ¿no? Y con la ansiedad puede venir después la depresión. Y eso es algo que nos está afectando
profundamente en realidad como sociedad, ¿no? Ahora la pandemia lo que ha hecho ha sido mostrar nuestra falencia en realidad, no ha sido crearla, digamos. Simplemente ha sido un espejo en el cual se nos está presentando que tenemos un problema. ¿Mm? Somos adictos a la atención y por lo tanto no estamos en un proceso de deleite, disfrutar, estamos en un proceso de hacer piruetas y recibir caricias o recibir mendicidad del entorno, ¿no? Ese miedo se ve aumentado por el hecho de que no tuvimos la formación de carácter adecuada en las primeras etapas de nuestra vida para que nosotros estemos con el miedo natural, ¿no? Pero no el miedo ese que paraliza, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Porque ¿qué es el carácter? Ya vamos a hablar un poquito más profundamente de qué es lo que es el carácter y cómo nuestra educación está fomentando una enfoque hacia la productividad o al hacer la pirueta para que me den evaluaciones de desempeño de buena calidad o que me pesquen pero en el corto plazo. No hay una tendencia o continuidad que venga desde un carácter estable, ¿no? ¿Qué te parece eso a ti, Yeka? ¿Tendrá Tienen algo que ver con el problema que estamos viviendo? absolutamente, Juan Enrique, porque, por ejemplo, hay muchos especialistas, sobre todo en Chile, que advierten de que sí, que hay dos cosas básicas. Si además el cerebro no está preparado para recibir este bombardeo de información que hace que tengas miedo por muchas cosas, por los niños que son muy pequeñitos, eh, y además, cuando ya eres adulto, si no tienes carácter y vives lleno de miedo y además suma el miedo que te genera muchas veces la información que deambula por las redes sociales, mm, genera un tema de ansiedad y de miedo abrumador. O sea, como yo decía al principio del programa, o sea, si tú ya traes problemas que solucionar, o temas contigo, temas familiares, temas de trabajo, súmale todos los problemas o los miedos o los falsos miedos que las redes sociales o la misma información por toneladas que te llega, lo sumas a todo lo que tú tienes, terminas siendo un ser humano bien ansioso. O sea, lo que conversábamos el otro día, que es increíble cómo ha aumentado también el tema de las enfermedades de salud mental en las niñas, en las adolescentes, de los 10 años hacia arriba. Entonces, eh, imagínate si hay ya inseguridades o hay problemas de formación de carácter en una época tan importante como en la adolescencia, súmale toda esta revolución de lo visual, de lo instantáneo, de que me sigan, de que me quieran, termina un ser humano más preocupado de eso que de conocerse a sí mismo. No sé si nos estamos explicando bien. Entonces, ¿cómo? La pregunta también te la hago a ti, Juan Enrique, como coach, es de pronto cómo mediar con esto, po? ¿Cómo mediar con la formación de nuestros hijos o con la formación de uno mismo? Eh, entre esta infodemia que hay y además los problemas personales y los miedos que cada cual uno acarrea. Lo que pasa es que se escuchan al mismo volumen el en vivo y un eco que llega de fondo. Entonces tengo que decodificar el entramado, digamos, ¿no? de todo lo que hablas. Entonces, tal vez sería conveniente votar e iniciar de nuevo la... ¿Te animas a que votemos la transmisión y la reiniciemos? Yo creo que, viste, los computadores con inteligencia artificial nos leyeron y cacharon de lo que íbamos a hablar. Y nos terminaron votando. Ya, dale, dale. Yo creo que sí, porque está claramente la inteligencia artificial que tiene un Google tiene un modelo predictivo tremendamente potente, digamos. Ok, voy a botar la transmisión y la voy a levantar en el acto. Así que no se vayan del aire, por favor. En vivo, vamos a ver si...
Eso sí, tienen que ir de nuevo a la página de mi cuenta, Juan Enrique Spencer, en Facebook, por favor. Y ahí deberíamos estar ya transmitiendo. Tran, tran. Muy bien, y por YouTube, seguramente si nos informan, por favor. Al aire de nuevo. Vamos. ¿En qué nos quedamos? La gente de Instagram todavía no estaba en presencia, así que estábamos al aire todavía. ¿Ok? Estábamos en el tema del miedo y estábamos en el tema de cómo la inteligencia artificial, que era predictiva, estaba tremendamente adelantada. A mí me llamó mucho la atención en ese video del que comentamos, de un pensador, O. Williams, que decía que tenemos reacciones prehistóricas, tenemos instituciones medievales y tenemos tecnología a nivel de Dios, digamos. Entonces, esos tres elementos hacen que sea muy difícil poder evolucionar, porque en realidad estamos en la sobrevivencia y, y yo sé que lo que voy a decir a continuación es muy complicado, pero nos hace seres muy manipulables. Nos convertimos en seres tremendamente manipulables al estar tan ávidos de esta necesidad de atención. ¿Verdad? Porque por compensar la ansiedad, estamos en condiciones de hacer casi cualquier cosa y el estrés nos está degradando un poco por el hecho de que toda esta ansiedad se traduce en un nivel de estrés que nos impide evolucionar. Porque vamos a lo medular. El gran problema que tenemos aquí, que es lo aparente, es que lo que se ve es lo aparente. Aquí hay una gran batalla entre el bien y el mal, la luz y la oscuridad, o como quiera. Todo el resto son parte de estrategias de camuflaje para que no veamos lo que está pasando. ¿Mm? Y como hemos sido personas que hemos desarrollado más en la personalidad y en el placer instantáneo, nos falta un poco de carácter para tener la estructura de estabilidad que necesitamos para tomar mejores decisiones. Me volé. ¿Qué te parece? Era lo que hablamos, bueno, lo que tú muchas veces hablas también del cerebro reptiliano. Exactamente. Que es que estamos con herramientas de dioses, donde podríamos hacer cosas maravillosas, pero bajo un cerebro reptiliano bien complicado que nos hace perdernos en esta ansiedad, en esta como vorágine y no en realidad empezar a crear cosas más conscientes, ¿no? Ok, hay una persona, Nico Blumel, que pregunta si no le ha resultado su intención de ser músico. Dice, sí, pero es que la música no es lo mío, dice, ¿no? Sí. Son muchos los elementos, Nico, antes de tomar esa decisión. Y uno de los grandes elementos también tiene que ver con la falta de carácter o la falta de formación en el carácter, ¿no? Que tiene que ver con el merecimiento, el amor a ti mismo. La honestidad con que tú creas en tu futuro. Si uno es mendigo emocional, normalmente uno hace un intento, pero no tiene fuerza para contenerlo y sostenerlo, ¿verdad? Entonces dice, no, esto no es lo mío, hace otra cosa, pues vuelve con el intento y después se decae, y vuelve con el intento y se decae. Y en la suma, la contribución hacia tu sueño, hacia tu objetivo, no es tan grande. O sea, lo que debes revisar es qué tanta potencia tienes de deseo de tener eso y cuánto sientes que lo mereces. Entonces, y el resto requiere un poco más de conversación más personalizada, porque lo que tú dices le falta bastante información para tomar una conclusión. Sin embargo, está bastante alineado con lo que estamos hablando, ¿no? Que es
Si nosotros tenemos una educación que se basa en el placer instantáneo, nos volvemos en una especie tremendamente manipulable. Y eso es algo que es peligroso para nosotros como especie, como civilización. ¿Qué te parece a ti, Yeka? Estoy súper de acuerdo con lo que dices tú, Juan Enrique, de que antes de tomar la decisión de decir que no sirvo, de que no sé qué, hay que revisar varios capítulos, pues hay que revisar la vida, hay que revisar las pasiones, hay que revisar a lo mejor si estás operando en un cerebro reptiliano y a lo mejor cuando salgas de ese modo reptiliano y te conectes con tu ser consciente, a lo mejor va a fluir solo lo que tú quieres y lo que deseas, ¿no? Entonces, de pronto también hay mucha gente que se pierde en esto también de como preguntarle o de pensar que porque va a ser una cuenta en estas redes sociales va a ser famoso al día de la mañana y no es así y ahí viene una frustración grande. Entonces, ojo también con entregar tus sueños a la masa o con entregar tus sueños a muchas veces a redes que están súper manipuladas y súper programadas para ciertas cosas y a lo mejor no para lo que tú realmente quieres en la vida. Oye, ¿se está escuchando bien? Ahora sí, no tengo el desfase, sin embargo, el reinicio se tradujo en una pérdida de visitantes. Espero que se unan y si no van a tener video posteriormente en YouTube, porque el video en un Facebook va a quedar cortado. Entonces lo voy a redireccionar para que puedan verlo en YouTube, porque ahí yo voy a hacer un proceso para poder unir ambos videos. Entonces vamos a lo que es la formación del carácter. ¿Qué te parece? Dale. Esto que describí de tener miedo de vivir por una parte o miedo de no ser válido, de no existir a través de la atención, es algo que nos somete bastante, ¿no? Y desgraciadamente estamos haciendo lo mismo con nuestros hijos, que son los hombres y mujeres del mañana, ¿no? Porque los estamos educando en el mismo temor nuestro. Y estamos viviendo de verdad una situación de cambio cósmico, de cambio muy, muy fuerte en el planeta Tierra. Ahora, muchos querrán verlo solo como una pelea de izquierda y derecha, una pelea de pandemia, o quisieran verlo como algo. Y después vamos a hablar un momento, no sé si alcancemos a hablar en esta, sino en el próximo, de las estrategias de manipulación que están ya patentadas, por así decirlo, ¿no? Son conocidas, cómo manipular a las masas, a la población. Esto no hay una intención necesariamente política, esto es mucho más grande. No pregunten todavía por qué, probablemente en alguno de los programas posteriores entremos un poquito en materia de cuál podría ser la intención de manipularnos o mantenernos en un estado de miedo continuo. Vamos a la formación del carácter. Estudiando un poquitito más para poder dar una idea de lo que es el carácter, en realidad no hay muchos autores que concuerden exactamente en qué es lo que es el carácter. ¿Sí? Sin embargo, hay unos elementos que sí son comunes, ¿no? Y uno de los elementos comunes que yo conocí en India, por ejemplo, cuando fui con Bhagavan y también en la disciplina de Master Choa Kok Sui, es la de la honestidad interior, ¿no? ¿Qué es lo que me está pasando y no engañarme? Eso es la base en el carácter. Ahora, ¿cómo puedes tener eso si hemos tenido padres complacientes, digamos? Y en cualquier momento que tenemos problemas, hemos sido sumamente contenidos y no se nos ha permitido tener lo que yo llamo la experiencia de manejo de la frustración, del dolor, del sufrimiento, ¿no? Entonces, cuando salimos del mundo real
Y tenemos diferencias con la pareja, tenemos diferencias con el jefe, tenemos diferencias con... Siempre estoy pensando el culpable es el jefe, que el culpable es mi pareja, que el culpable es el otro. Eso es falta de honestidad interior. ¿Eh? Y eso es la base del crecimiento humano. Y tiene que ver en la formación de todo carácter. No es solo no mentir para afuera, debe partir de la base de no mentirme a mí mismo. ¿Qué les parece esa idea a nuestros queridos cibernautas? A ver si nos escriben por YouTube y nos escriben por Instagram, por favor, para saber si están ahí todavía. ¿Qué te parece eso, Yeka? Se fueron todos. ¿No? Oye, bueno, eso es lo divertido también de las redes sociales, que hay que mediar con la instantaneidad y para eso también hay que tener carácter. Pues hay gente que también les ha jugado una mala pasada este tema de la instantaneidad y de tratar de salir airosos de situaciones como esta o como otras mucho más conflictivas. Sí, bueno, nos dicen, YouTube es una de las plataformas más estables en la transmisión, ¿no? Sin embargo, en la que es necesario estar presente también es Instagram, aunque siempre es de apoyo, ¿no? Todas las teorías dicen usen Instagram como apoyo, pero lo que es estable es YouTube, porque ahí queda en la memoria cósmica, por así decir, ¿no? Es que he ¿Estáis recibido pasando? varios mensajes de que por YouTube no hay ni un problema. Da la impresión que el problema ha estado con Facebook, ahí es donde se estaba produciendo el delay. Ok, pero ya volvimos al tema y van a tener esto para la posteridad. ¿Okay? ¿Cómo continuamos? Juan Enrique, Dígame. ¿me estáis preguntando Sí. o estás haciéndole una pregunta a la gente? Oye, el programa disperso hoy día. No, pero sigamos hablando del tema de la formación de carácter y cómo, por ejemplo, lo que tú decías que tenemos cerebros como, o áreas muy reptilianas que a veces por ejemplo, a mí me pasa que yo Twitter solamente lo observo y no trato de no opinar mucho, trato de no meterme porque de verdad que siento que es un territorio bien reptiliano, que es como bien primate. Y hoy en realidad estamos aquí, empiezan estas como batallas, estas tendencias. Yo digo, wow, pero hay un mundo afuera que en realidad hay cosas que solucionar reales y estamos aquí en estos pensamientos reptilianos duros, ¿cachai? Donde no se sale de esa como nube. Yo No quiero sé, aclarar el la gente, cerebro. ¿Perdón? no te digo que sea la generalidad, pero suele ocurrir. Uh-huh. Sí. El cerebro reptiliano es algo que tenemos todos y es parte de nuestra estructura. Ahora, el hecho de operar en el reptiliano como forma natural de vida es algo que tiene que ver con nuestra falta de evolución. ¿Sí? Porque el cerebro reptiliano tiene una condición de diseño que es protegernos, ¿verdad? Ahora, Ajá. cuando uno vive protegido, o sea, me protejo de mi pareja, me protejo de mis hijos, me protejo de mi jefe, o sea, veo amenazas por todos lados, eso tiene que ver con una condición de no tener el carácter, por una parte, y ese no tener el carácter también tiene que ver con el, eh, el tema evolutivo, digamos, porque uno puede ayudar al proceso evolutivo si utiliza las emociones. Fíjate que en algún momento leí por ahí que haber desarrollado el carácter es la nueva forma de llamarlo se llama inteligencia emocional. ¿Mm? Cuando tú ya eres capaz de equilibrar tus emociones y no quedarte, como decía Williams, ¿no? Con la emoción primitiva, en una estructura que tiene mucha tecnología para que tú puedas reaccionar y sin embargo no tienes como la estructura de madurez
para que esa reacción sea ecológica para tu ecosistema. ¿Mm? Entonces, la invitación es hacerse cargo de las emociones, porque nosotros ya tenemos el producto de si no nos educamos en el carácter, por ejemplo, no fuimos formados en el carácter, digo, ¿qué hago? Digo, ¿tiene arreglo? ¿Cuál es la receta? ¿Cuál es la receta, por favor? La partida que yo conocí en India se llama integridad interna. Es, deja de culpar al resto del mundo por lo que te pasa. Y eso, créanme que esto es lo más duro que puede tener un ser humano, ¿eh? Porque de poder ir en las noches a dormir pensando que la miseria de tu vida es por culpa de otro, ahora ya no puedes culpar al resto del mundo. Recuerda que la victimización es un mecanismo emocional de sobrevivencia ante la frustración y ante los procesos emocionales profundos, ¿verdad? Entonces, yo ya no puedo utilizar la victimización, tengo que empezar a utilizar mis propios recursos. Y solo cuando empiezo a utilizar mis propios recursos puedo hacerme cargo de mi vida. ¿Eh? Si no, estoy condenado a ser una víctima y como víctima propiamente tal, eh, estoy a merced de los elementos, digamos, ¿no? Jacqueline pregunta cuál es la diferencia entre carácter y personalidad. ¿Okay? Bueno, La personalidad es variable, la personalidad es variable y se desarrolla en, en esta vida y puede cambiar, ¿no? Como que el carácter se forma en las primeras etapas de la vida y tiene que ver con el temperamento. La teoría dice que el temperamento no es cambiable, que uno viene con el ADN más o menos y la mezcla de los padres y el temperamento, o sea, que si uno es visceral, probablemente como temperamento pareciera ser que es como una condena, ¿no? O sea, estoy condenado, ese es mi temperamento. Pero en realidad mi experiencia me ha mostrado que en el ser humano todo es variable. Ahora, obviamente es necesario hacer un esfuerzo, ¿no? El cambio en el ser humano es automático, pero el progreso es dirigido. ¿Mm? Si yo no hago un acto consciente, mi cambio puede ser en contra mío. Porque yo tengo una mala relación y después digo ya me protejo y me sigo protegiendo porque aprendí a que no me hagan daño como víctima y por lo tanto voy tan armado a la siguiente relación que lo más probable es que funcione menos todavía, ¿no? Entonces, claro. ese aprendizaje es poco ecológico para tu propia felicidad y tu propia vida. ¿Eh? El cambio no es garantía de progreso. El progreso solo se puede dar cuando tú tienes este carácter, ¿no? Que es más estable, que tiene que ver con hacerse cargo, ser honesto contigo y con los demás, y tienes otros elementos que tienen que ver con la bondad, tiene que ver con, vamos a seguir desgranando este pastelito, ¿no? Tiene que ver con la generosidad, tiene que ver con perseverancia, tiene que ver con intencionalidad y perseverancia en la intención. Uh -huh. Y aquí va a depender cuáles son los elementos. Los más generales de los elementos del carácter son tres, digamos, ¿eh? Y aquí lo han definido como emotividad, ¿m? Es cómo me impactan las situaciones, la actividad, que es el tipo de respuesta, y la primariedad, digamos, ¿eh? Que si esta respuesta es primaria o secundaria, que es un poco más pasiva o más controlada, digamos, ¿eh? Entonces, esos serían como los tres elementos que definen la formación del carácter, ¿no? La que mayor impacto produce en el diario vivir está asociado a la emotividad, en cómo manejo las emociones. Y de ahí viene la conexión tan sólida entre la emotividad y la actividad en cómo manejo yo mis emociones para interactuar con el resto del mundo. Oye, pero cuando Dígame. tú hablas del primero de la emotividad, ¿tiene que ver con las emociones, de cómo administro las emociones? ¿Cómo me impactan mis respuestas emocionales?
¿Y podrías dar un ejemplo de eso? ¿O una situación X? Sí, por supuesto. Um, por ejemplo, una discusión con alguien, ¿no? Es mi psique, porque el aparato emocional tiene que ver con tu sistema nervioso central, pero incluido tu psicología o tu forma de ver el mundo, ¿no? Entonces, si yo soy dramático, puedo tener respuestas y además si soy activo, puedo ser agresivo, ¿verdad? Porque no puedo ser dramático, pero ser pasivo y no tener necesariamente una interacción violenta con el otro, ¿no? Y ahí viene, si acaso esto es también primariedad. Si es primario, a mí nadie me viene a retar de esta manera y por lo tanto lo que puedo es tener acciones que son muy desproporcionadas, ¿no? Entonces, si yo voy combinando estos tres elementos, voy generando la gran mayoría de todos los caracteres básicos que se conocen, digamos, el apasionado, el abúlico, etcétera, y todos ellos, ¿no? Es cómo se combinan estos. Si yo tengo inteligencia emocional, probablemente mi respuesta emocional va a ser equilibrada, voy a tener las acciones que van a ser en proporción, ¿m? Y voy a tomar la acción preponderante en la medida que sea útil para el gran bien, ¿no? El mayor bien. ¿Tiene sentido? Tiene mucho sentido, Juan Enrique. Oye, y bueno, hoy día necesitamos que los chilenos y las chilenas aporten con su formación de carácter para que después de este 18 no tengamos a todo nuestro personal de salud también colapsado, ¿no? Claro. Aquí es donde es necesario, digamos, cordura, pero en realidad es también carácter, ¿no? Es Claro. porque si nos sentimos atrapados, ahora que nos van a dar un poquito de chip libre, nos vamos a desbordar. Y eso Claro. también es falta de carácter, digamos, ¿ah? Eso es más personalidad que carácter. El carácter te da el equilibrio con el entorno. La personalidad podría ser desbordante si tu personalidad no está en la madurez emocional, probablemente es porque tu carácter tampoco está maduro, digamos, ¿ah? Porque un carácter maduro o un carácter formado va a inducir este vehículo, porque la personalidad es un vehículo que sea también más equilibrado. Mm. ¿Mm? O sea que si se va de desenfreno, ¿qué sería? ¿Una personalidad que lleva al desequilibrio del carácter? ¿Algo así? ¿Estoy entendiendo bien? No, el carácter no se desequilibra cuando está formado, digamos, ¿ah? O sea, cuando no tiene carácter se puede desequilibrar porque la personalidad domina, ¿no? Y eso es porque tu reptiliano no tiene una capa de software de contención en el carácter, ¿verdad? Si tú sientes rabia, podrías querer agredir, ¿no? Eso es lo natural en el reptiliano. El reptiliano es pelear o huir. No tiene otras opciones, es pelear o huir. Entonces también es congelarse, ¿no? De acuerdo a si uno se paraliza de miedo, ¿no? Claro. Si no tengo esta capa de software, que vendría a ser el carácter, que sepa administrar esa interrupción. Y lo hablamos en lenguaje computacional, es como una interrupción, ¿no? Falla de hardware, entonces viene una interrupción al kernel del sistema operativo y esto es direccionado. Si uno no tiene este kernel sólido que vendría a ser tu carácter, resulta que las respuestas o soluciones que puedes dar pueden ser peores que el daño, ¿no? Pueden hacer más daño que la reparación. Mm. Sí, nosotros estamos viviendo una sociedad sin carácter, porque hemos creído no tiene carácter es porque no se hace respetar, pero el respeto viene desde el equilibrio para un carácter formado. ¿Ah? Cuando una persona es desbordada, se hace respetar por los desbordes, en realidad se parece más a un desequilibrio que a una necesidad de respeto. Oye, Juan Enrique, con el tema de lo que
del carácter, ¿cómo podemos, eh, ay, no sé si administrar, pero, o cómo podemos, no sé si la palabra es mejorar el carácter en este encierro si no estamos teniendo conversaciones, o las conversaciones las tenemos vía Zoom, o vía Skype, o vía qué sé yo, y es súper fácil de que si algo me molesta, yo apago la cámara o te corto. No sé si me explico. Como que no está la conversación o la presencia corpórea del otro, humana, se hace difícil formar o por lo menos avanzar en la formación o en la mejora continua del carácter en este encierro. Yo creo, siento la necesidad que tú cuentes la anécdota de conversación que tuviste con tu hija, Ah, con una sobrina. con tu sobrina. Por favor, cuéntalo porque es súper contingente lo que estamos conversando. Lo que pasa es que, bueno, ya ¿cuántos meses llevamos así encerrados? ¿6? ¿Marzo? 5 y medio, 6. Claro, vamos para los 6. Entonces pasa que una persona X tenía que venir a entregarme algo y viene acompañada de su hijita. Y nos ponemos a conversar, obviamente con el distanciamiento y todo lo demás, nos ponemos a conversar de lo que había pasado, de lo que estaba ocurriendo, del 18, de que si íbamos, que iba a pasar, de que los casos podrían aumentar, en fin, en fin. Y empezamos como cotorra, porque fíjate que yo gente que no veía hace mucho tiempo, hace 6 meses, conversábamos por teléfono, por Facebook o por las redes sociales, pero no una conversación presencial. Y de pronto la amiga chiquitita, mi sobrina, me mira y me dice, oye tía Yeka, me dice, ¿por qué los adultos hablan tanto? Y yo como que quedé así como que, entonces yo le dije, pero ¿y por qué me preguntas eso? Es que las he escuchado tanto hablar, y mucho, mucho, mucho. Entonces yo quedé como, le dije, porque es una condición humana la conversación, ¿cachai? Pero no sabía cómo explicarle que era algo súper normal, que a lo mejor para ella, el haber estado encerradita, le había provocado una cosa de, como de mutismo selectivo, ¿cachai? Y te juro que no, después de que se fueron, obvio, me dejó pero pensando mucho en el poder de la conversación real, ¿no? De esto de, porque si bien ella presenciaba las conversaciones que yo tenía con su mamá, vía, vía Skype, pero no sé si es por el sentido corpóreo, que para ella ella sentía que el ratito que estuvieron había sido como horas conversando y era mucha la conversación. Entonces yo esto se lo conté a Juan Enrique y le dije, o sea, que me haya dicho, ¿por qué conversan tanto? Entonces, yo decía, wow, qué heavy, porque es como lo único que nos hace diferente también, entre comillas, los animales. No, pero es mucho más que eso, Yeka, porque ¿qué es lo que pasaba antiguamente? Yo voy a decir antiguamente ahora. Tú ibas ¡Au! al cine y tenías que esperar que la película partiera. Y mientras esperabas la película, tú conversabas, te relacionabas, desarrollabas empatía, desarrollabas capacidad de comunicación, desarrollabas el tener que tener diferencias de opiniones y mantener la conversación. Desarrollabas muchas cosas que hoy día tú prácticamente llegas a una reunión, antes de la pandemia, ¿no? Tú llegabas y toda la gente estaba viendo su celular esperando la reunión, no conversaban entre ellos. Hoy día con Netflix tú no tienes que esperar que la película parta cuando tú quieres, digamos. ¿Mm? Entonces, te estás perdiendo algo que es súper importante en la especie humana, eh, que es la comunicación con tu pareja, con tus hijos. No podemos tener conversaciones operacionales nada más. Qué rico es conversar sobre una película, cómo eso se proyecta en la vida y desarrollas la inteligencia lingüística, desarrollas la inteligencia emocional para ver por qué las emociones impactan en otros distinto que en ti, ensayas la empatía y todo eso que hoy día no lo tienes, porque hoy día si te sientes un poquito ansioso, le mandas a 5 personas alguna tontera, un meme, y si recibe 4 o 5 caritas de vuelta, entonces
recibiste la droga que tú necesitabas, digamos, ¿no? Y no tienes que conversar con nadie. Sí, nos estamos perdiendo primero el deleite de la conexión humana, después nos estamos perdiendo el desarrollo intelectual que viene a través de conversar y desarrollar temas. Eso de, yo recuerdo momentos en que en las fiestas bailábamos un rato, pero conversábamos hasta el amanecer. ¿Sí? Opiniones y a veces discutir y tener diferencias y tener que aceptar, y en ese tener que aceptar hay un crecimiento, digamos, ¿no? En no imponer tu propia idea, cosa que hoy día tú no lo ves en los círculos políticos, en los círculos de ninguna parte. Cuando tenemos diferencia de opinión nos agarramos a combo al tiro, digamos, ¿no? En lugar de... ¿ah? O por las redes sociales. O por las redes sociales, porque además es más fácil pelear por las redes sociales, porque no estáis viendo una cara, ¿verdad? No estáis viendo a otro ser humano. ¿Mm? Que también cuando me ha tocado atender parejas, por ejemplo, eh, y te dicen, le dije tal y tal y tal cosa, y de repente me surgió la duda y dijo, ¿cómo se la dijiste? Por WhatsApp. No, está prohibido decir este nivel de profundidad de cosas por WhatsApp. Tiene que ser mínimo por teléfono, mínimo por celular, con voz en línea, no batch o fuera de línea, ¿no? Y se nos está acabando el tiempo, se va a cortar ya. Instagram, cuéntenos por favor si les gustó este programa, aunque esté un poco cortado, y vamos a continuar con esto porque nos faltó todas las estrategias de manipulación y el impacto del miedo en la sociedad. ¿Mm? Por favor, ayúdennos contándonos qué les ha parecido, cómo estuvo la conexión, sobre todo por Facebook. Ya sabemos que por YouTube estaba correcto. Uh-huh. Yo la verdad es que me fui a cero porque desconecté todo y no tengo idea qué están diciendo. No, yo estaba mirando. Algunos de los comentarios todavía son en el video anterior. Y no, hay dos comentarios en el nuevo video. ¿Ah? Ok, y aparece también aquí en la plataforma, que es Jacqueline, que hizo su pregunta, pero la gente de Instagram se estancó. Los queremos igual, por favor, manténganse en línea, síganos en los siguientes programas. Espero que no nos toque de nuevo estas fallas técnicas. Hubo un... Toda la gente linda. Uh-huh. Sí, muchas gracias por seguirnos a este espacio que tenemos con Yeka, de poder aportar en la apertura de conciencia. Muchos cariños. Nos vemos el otro lunes. El próximo lunes, después de las fiestas, y voy a decir algo que escuchaba siempre, si Dios quiere. Muy bien.